Ya, vamos a dar inicio, Oscar, al preuniversitario. Voy a... Ahí ya se conectó la Isabel, la Florencia. Vamos a dar inicio. Buenas tardes, Isabel, Florencia, espero que estén muy bien. Vamos Buenas a... tardes, profe. Buenas tardes. Vamos a comenzar. Eh, Voy a apagar la cámara y voy a compartir pantalla para que mi internet no vaya a fallar. Cualquier duda o consulta, ustedes me dicen, ¿ya? Levantan la manito o hablan directamente si tienen alguna duda. Voy a desactivar la cámara y comenzamos. Ya, continuamos con nuestra consulta. ¿Se escucha bien? Si alguien pudiera responderme, por favor. Sí, se escucha bien, profe. Ya, muchas gracias. Continuamos con el área temática, organización, estructura y actividad celular. ¿Ya? Bueno, hoy día vamos a ver la estructura y función de los principales organelos, tanto en células procariontes como eucariontes, haciendo distinción entre la célula animal y vegetal. Y vamos a considerar gran parte de lo que está acá mencionado en esta área temática el día de hoy. Así que vamos a dar inicio. La semana pasada nosotros vimos las biomoléculas que podríamos mencionar que son como los ladrillos que construyen a la célula, donde tenemos a los carbohidratos, ¿ya? A los lípidos, a las proteínas y a los ácidos nucleicos. Dentro de los carbohidratos, recordemos que tenemos la función estructural y energética. Chiquillos, voy a detenerme un segundito porque olvidé enviar el link al grupo de WhatsApp a lo mejor por eso no se han conectado tantos estudiantes. Me acabo de acordar. Así que voy a mandar el link para que se conecten. Y así puedo continuar. Ya, ahí lo reenvié nuevamente. Es el mismo link de la semana pasada. Ya, continuamos entonces. Como les decía, la semana pasada nosotros vimos como las biomoléculas que son fundamentales para construir una célula, para constituir, ¿no es cierto?, los organelos, dependiendo si es eucarionte, y dar origen a la célula como tal y que cumpla ciertas funciones. Dentro de todo aquello mencionamos a los carbohidratos que tienen una función energética. Por ejemplo, si yo quiero, no sé, soy atleta y quiero correr una maratón, necesito consumir carbohidratos, porque para correr una maratón necesito harta energía. Y también se encuentran de manera estructural. Hoy día vamos a ver que en la membrana plasmática se encuentran algunos carbohidratos. ¿Ya? También mencionar que su unidad básica, lo que constituye a los carbohidratos, son los monosacáridos. Y dentro de ejemplos de monosacáridos teníamos a la glucosa, que es la más famosa. Teníamos los disacáridos, que era la unión de dos monosacáridos, y los polisacáridos, que eran muchos monosacáridos. Después tenemos a los lípidos, que son conocidos como grasas o aceites, que tienen una función energética. Cuando no tenemos carbohidratos, si consumimos lípidos, de ahí vamos a sacar la energía. Es un tipo de energía que se acumula en nuestras células si consumimos muchas calorías. Tiene también una función estructural
también en la membrana plasmática, como por ejemplo los fosfolípidos. También hay hormonas que son lípidos como los esteroides, y la otra función que cumplen es ser aislantes térmicos, ya como en el caso de los osos polares, que al vivir en un ecosistema tan frío, ellos tienen en su piel lípidos para protegerlos del frío. La unidad básica de los lípidos eran los ácidos grasos, aunque no necesariamente, solo son la unidad básica de los saponificables, ¿ya? ¿A qué me refiero con saponificables? Que están constituidos de ácidos grasos. Y dentro de aquellos tenemos grasas neutras, fosfolípidos y glicolípidos. Y los insaponificables no tienen en su estructura básica ácidos grasos. Generalmente tienen anillos de carbono. Y ahí tenemos a los esteroides y las prostaglandinas, donde los esteroides constituyen al colesterol y las prostaglandinas a ciertas hormonas. Después tenemos las proteínas, que yo diría que es una de las biomoléculas más importantes. Tiene función estructural, por ejemplo, hay proteínas que forman parte de nuestro pelo, de nuestra piel. Función de transporte, en la membrana plasmática hay proteínas que transportan sustancias. Tenemos también de defensa los anticuerpos, también son proteínas. La gran mayoría de las enzimas son proteínas. Una enzima es una molécula que acelera una reacción química. Y hormonal, hay muchas proteínas que son hormonas. Ustedes saben que las hormonas cumplen ciertas funciones en nuestro cuerpo. Por ejemplo, la insulina regula la cantidad de azúcar en la sangre, o la hormona del crecimiento regula todo el proceso de, valga la redundancia, de crecimiento de un ser vivo. Y dentro de las proteínas está la primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. La primaria es una línea, la secundaria se pliega, donde tenemos alfa y beta. La terciaria, se vuelve a plegar, y la cuaternaria nuevamente se pliega consecutivamente 4 veces. Un ejemplo es la hemoglobina. Y dentro de los ácidos nucleicos tenemos al ADN y el ARN, ¿ya? La unidad básica, de los ácidos nucleicos son los nucleótidos, y la unidad básica de las proteínas son los aminoácidos. Y la función primordial de los ácidos nucleicos es guardar la información genética. Y creo que ahí quedamos. Ustedes saben que la célula es la unidad básica de todo ser vivo, y está constituido por 4 componentes fundamentales: el material genético, que es el ADN, el citoplasma, que es un compartimiento que tiene la célula, la membrana plasmática, que es una barrera que protege a la célula, y el citosol, que es como el líquido que está en el interior del citoplasma. Y también habíamos mencionado que habían células eucariontes y procariontes. Las eucariontes tenían un núcleo definido con organelos que cumplen una función determinada, como por ejemplo la mitocondria, que está encargada de generar energía, por ejemplo el núcleo, que está encargado de resguardar el ADN, de proteger el ADN, que yo les decía que el ADN era el rey. La procarionte, a su vez, no contiene organelos, tiene el ADN suelto, su ADN circular, ¿ya? Generalmente algunas están cubiertas por una cápsula, ¿ya? Generalmente las bacterias contienen cápsulas, que es una cubierta protectora que la utilizan como depósito de alimentos, ¿ya? Y también como lugar de eliminación de desechos. Y también las protege de la desecación, o sea, que pierdan el agua. Bueno, y también
dentro de las características de las células procariontes son que tienen ribosomas. Tanto eucariontes como procariontes contienen ribosomas. Y los ribosomas, la función que tienen es sintetizar proteínas. Y después tenemos los flagelos, que es como en las células procariontes, que las caracteriza, que es una estructura que permite que la célula tenga movimiento, que se pueda desplazar. No sé si hay alguna duda hasta el momento. Voy a volver aquí al... No sé si hay alguna duda hasta el momento, chiquillos. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? Ya, continúo entonces. Dentro de lo que habíamos mencionado, ¿no es cierto? Aquí está de manera resumida todo lo que yo les había dicho. La procarionte no tiene núcleo, no tiene organelos y tiene ribosomas. Las bacterias, que son ejemplos de células procariontes, podríamos mencionar que tienen la cápsula, que es una estructura protectora, ¿no es cierto?, donde almacenan alimento y eliminan desechos. Porque dentro de lo que menciona esta área temática, menciona que ustedes deben saber qué es una cápsula o qué estructura celular forma parte de los procariontes, ¿ya? Por eso menciono lo de la cápsula. Y la eucarionte tiene núcleo, tiene organelos y tiene ribosoma. O sea, lo que tienen en común procarionte y eucarionte sería el ADN, la membrana, el citoplasma y los ribosomas. Eso es lo que tienen en común tanto las células procariontes como las eucariontes. Y hay una diferencia de tamaño en el ribosoma. El ribosoma de la procarionte es más pequeño, ¿ya? Recordarles, bueno, ahora vamos a ver... Profe, Dígame. ¿cuál es la célula animal y vegetal? ¿Es la La misma? célula... No, la célula animal y vegetal son ejemplos de eucariontes. Procarionte y eucarionte se diferencian en que una tiene núcleo y la otra no. Y ejemplo de procariontes son las bacterias, ¿ya? Cuando hablamos de animal y vegetal, estamos hablando de tipos de células eucariontes que tienen núcleo. No sé si queda claro, Francisca. Sí, profe. Ya, porque ese es un error común que cometen muchas personas, de pensar que la vegetal es procarionte y la animal es eucarionte, y no es así, ¿ya? Eso tiene que quedarle súper claro, que se diferencian en que una tiene núcleo y la otra no, en que una no tiene organelos, no tiene estructuras que cumplen función específica, y ejemplo de procarionte, el más común es la bacteria. Y ejemplos de eucarionte, célula animal y célula vegetal. Ya, para que lo tengan súper, súper claro. Ya, y vamos a comenzar con la teoría celular. Yo les hice un resumen súper rápido, porque igual puede que le pregunten, dice que tienen que tener conocimiento de ciertas teorías celulares, entonces, y también, sobre todo también del método científico. Así que voy a volver a hacer un breve pincelazo de lo que es el método científico. Ya, el método científico, chiquillos, tiene que ver con la forma en la que se elaboran, por decirlo así, que se comprueba la ciencia. Son pasos ordenados que siempre se van a cumplir, ¿ya? Primero se parte con una observación, después con una posible respuesta a esa observación, después con diseñar un experimento, después realizar el experimento, analizar los resultados, discutir, pensar, analizar y llegar a una conclusión. Y yo se los voy a explicar con un ejemplo. Supongamos que yo miro por la ventana y digo, ¿y por qué el cielo es azul? Observo que el cielo es de color celeste. Esa es mi observación. El cielo es de color celeste. ¿Y cómo yo genero una hipótesis? Planteando una respuesta.
una posible respuesta para mi observación. Como mi observación fue, el cielo es de color azul, ¿por qué el cielo es de color azul? Mi respuesta sería, mi hipótesis sería, el cielo es de color azul porque se absorben todos los otros colores y se refleja solo el color azul. Azul, estoy inventando. Y esa sería mi respuesta, mi hipótesis. Y en base a aquello, yo debería plantear una metodología, un experimento. No sé, pues, utilizar espejos, ver que, no sé, que la luz pasa, no sé, estoy inventando. Hacer un experimento y comprobarlo. Y en base a aquello, tener resultados. Si mi experimento resultó, podría llegar a formular una teoría, si lo compruebo varias veces. Si no, queda en una simple hipótesis, ¿ya? Y bueno, aquí en el PPT les puse todas las partes súper concretas como para que ustedes, si en algún momento, si tienen tiempo de revisarlo, lo hagan, ¿ya? Aquí dice que la observación es observar lo que yo veo a través de mis sentidos, ¿ya? La hipótesis es una respuesta clara, concisa, afirmativa. Y si se lleva a cabo, puedo llegar a constituir una teoría, si es que se comprueba muchas veces. Y en base a aquello también, en ciencia siempre se habla de postulado, teoría, ley, principio, y es súper importante que ustedes tengan claro estos conceptos, porque de hecho sale mucho, por ejemplo, en la PTU o en la antigua PSU salía, no sé, la descripción de un experimento y les preguntaban, ¿esto es un postulado, una teoría, una hipótesis, una conclusión, un diseño experimental? Entonces, súper claro que es súper importante que lo tengan claro, ¿ya? Por ejemplo, dice que un postulado es una expresión que es presentada sin pruebas ni evidencia, como por ejemplo el postulado de Rutherford. Rutherford, cuando vieron los modelos atómicos con la profe Leila, me imagino que ya les mencionó, que Rutherford planteaba que el átomo tiene una parte central llamada núcleo, que tiene una carga positiva, y también tenía una corteza donde estaban los electrones, que supuestamente tienen una carga negativa. Pero Rutherford nunca pudo hacer un experimento para comprobar aquello. Entonces, por eso es un postulado. Y sirvió después para seguir investigando y poder, en el fondo, plantear después teorías, ¿ya? Pero el postulado es algo que se menciona sin tener evidencias y pruebas. Rutherford en esa época no podía mirar el átomo, entonces era imposible que él experimentara con aquello. Después tenemos algo concreto que él pudiera ver, que tuviera evidencia concreta. A eso se refiere. Después tenemos la teoría, ya que es una explicación basada en la observación, en la experimentación, en conclusiones, en razonamiento, aunque esta puede ser refutada. Por ejemplo, la teoría del Big Bang. La teoría del Big Bang no puede ser, por decirlo así, comprobada porque no hay un registro de video que compruebe que fue así, ¿ya? Solo se basan en observar, aunque a lo mejor sí se experimentó en base a, pero no hay una evidencia concreta y también puede ser negada. No sé si hay dudas al respecto de lo que he mencionado. Bueno, si tienen alguna duda, como lo hizo Francisca, me pueden interrumpir y yo respondo sus dudas. Después tenemos las leyes. Esto sí o sí son conjuntos de reglas que no varían, que fueron comprobadas muchas veces y por eso pasa a ser ley. Por ejemplo, una teoría, si es comprobada y tiene evidencia, está más que comprobada y se cumple en todo el planeta Tierra, es una ley. Como por ejemplo la gravedad. La gravedad está comprobado científicamente que la gravedad en el planeta Tierra es 9,8 metros por segundo al cuadrado y siempre va a ser así en cualquier parte del planeta, ¿ya? ¿Y qué era la gravedad?
la fuerza que ejerce la Tierra sobre los cuerpos para mantenernos en la superficie de la Tierra. Después tenemos el principio, que los principios sirven para la base de un razonamiento, como el principio de masa, que es la segunda ley de Newton, que me imagino que a la gran mayoría de ustedes yo les pasé la segunda ley de Newton, aunque dice leyes, pero la segunda ley de Newton se basa en el principio de la masa, que dice que, por ejemplo, si yo tengo una menor masa, si yo tengo un elefante y un ratón y los pateo, aplico una fuerza, el elefante va a adquirir una menor aceleración que el ratón, porque el ratón tiene menor masa y al tener menor masa, acelera más. Recordemos que acelerar es cuando yo voy, no sé, por un ejemplo cotidiano, yo voy manejando en mi auto y aumento la velocidad, eso es acelerar, que adquiere una mayor aceleración, ¿ya? Y ahí tenemos el principio de masa. A menor masa, mayor aceleración, a mayor masa, a menor masa, mayor aceleración, y a mayor masa, menor aceleración, ¿ya? Ahí tenemos un principio. Y otra cosa muy importante que no puede fallar es cuando yo elaboro, ¿no es cierto?, el método científico, yo hago un diseño experimental. Y yo tengo variables de control y variable experimental. Por ejemplo, si yo quisiera probar con ratones, si yo quisiera probar, no sé, si le corto la cola al ratón, supongamos que yo quiero probar que los ratones regeneran la cola, ¿ya? Y tengo 20 ratones. A 10 los uso para experimentar y a los otros los dejo con la cola. Ya estoy inventando un ejemplo. Y con los que experimento, a los que les corto la cola, se llama grupo experimental. Como por ejemplo con las vacunas. A los niños que les puse la vacuna, supongamos, elijo 5 niños de 10 años que les voy a aplicar la vacuna del COVID, de un X laboratorio. Y hago un estudio. Y selecciono niños de la misma edad que se alimenten igual, que sean físicamente igual, que tengan características similares. Y el grupo experimental sería los niños que yo les pongo la vacuna. Y voy estudiando qué va pasando en ambos casos, a los niños que no les puse la vacuna y a los niños que sí les puse la vacuna. Eso serían las variables en el diseño experimental. Ya el grupo de control, al que no se le hace nada, y la variable experimental, que es al grupo que sí se les hace algo y se ve cuál es la diferencia, se compara. Eso con respecto a teoría, ley, postulado, y que es muy importante que lo maneje. Después tenemos la teoría celular, y se las resumí acá, lo voy a decir súper breve y concreto. Habla de todos los científicos que aportaron para el desarrollo de la teoría celular, ¿ya? Primero tenemos a Galileo Galilei, que fue el primero en crear, como se dice que fue el primero que creó, valga la redundancia, el primer microscopio, ¿ya? Y observó insectos pequeños. Después tenemos a Zacharias Hansen, que fue el primero en crear como un lente convexo, ¿ya? Y lo que hizo con este lente, no sé si ustedes manejan lo que es un lente, perdón, lo que es un lente convexo y un lente convergente, un lente convexo y cóncavo, ¿no? Ya, como para que tengan una idea, porque eso también es ciencia, ¿ya? Cuando hablamos de convexa, estamos hablando de lentes que son como más gruesos en el centro y más delgaditos en la periferia, ya en los extremos. Y que la luz solo se enfoca en un punto. Por eso se dice convexa o convergente, ¿ya?
que solo la luz se enfoca en un punto. Y generalmente los lentes convexos son más gruesos en el centro y más delgaditos hacia las orillas. Y si lo vemos como por el tema de la vista, los lentes convexas se utilizan como por ejemplo para corregir la hipermetropía y el astigmatismo, ya como para que tengan una idea. Entonces lo que hizo él, utilizó una lente convexa para observar organismos. Igual se le incluye dentro de los científicos. Después tenemos a Robert Hooke, ¿ya? Que él fue el primero en crear un microscopio compuesto, así como ya con más detalle. Y él fue el primero en observar en un corcho las células, pero él le llamó celdillas, porque él veía como puros cuadraditos, entonces le llamó celdas. Después tenemos a Antonio Van Leeuwenhoek, que él fue el primero en observar células vivas. Él observó, la primera célula que observó fueron los espermatozoides. Y se cree como anécdota que fueron sus propios espermatozoides los que utilizó para observar en el microscopio. Después tenemos a Schleiden, que dice que todas las células vegetales o plantas están constituidas por células. Y Schwann, que dice que todos los animales están constituidos por células. Después tenemos a Vicorch, que dice, él genera el tercer postulado, que dice que todas las células tienen material genético y provienen de otra preexistente. Y ya en 1925 se crean los microscopios electrónicos donde se pueden observar el núcleo, el citoplasma y diversos organelos. Y en la actualidad, chiquillos, hay un sinfín de microscopios que hacen maravillas, que se pueden observar hasta el mínimo detalle de las células. Y esto resume la teoría celular. El primer postulado, todos estamos formados por una o más células. El 2 dice que la célula es la unidad funcional. Sin célula nosotros no vivimos y estructural de todos los seres vivos. El tercer postulado, que todos provenimos de una célula preexistente, o sea, nosotros provenimos de la unión del espermatozoide con el óvulo, de esas células provenimos, que después formaron el cigoto y se empezaron a dividir. Y el cuarto dice que todas las células contienen ADN, ¿ya? Y que el ADN se transfiere de generación en generación. Es por eso que tenemos similitudes o rasgos muy parecidos a nuestra familia. Acá les puse un resumen de las diferencias de las células para que lo tengan, ¿ya? Y bueno, lo que yo no había mencionado, que en la célula procarionte el ADN es circular y en la eucarionte es lineal. El resto todo lo había mencionado. Otras comparaciones que lo voy a nombrar rápidamente es, por ejemplo, yo no había mencionado, que ya lo dije, que el ADN de la procarionte era circular y el ADN de la eucarionte es lineal. Y el ADN de la eucarionte está formado por proteínas, ya que son las histonas, que enrollan el ADN para formar los cromosomas cuando la célula se va a dividir. ¿Qué otra cosa más yo no había mencionado? Que, por ejemplo, las procariontes solo tienen flagelos, que es como esa colita que permite que se muevan. En cambio, la eucarionte tiene cilios, que son como pelitos, un montón de pelitos que tienen las células, que después vamos a ver dónde cumplen función, y los flagelos también contienen las eucariontes. Y que la procarionte tiene una reproducción asexuada y la eucarionte asexuada y sexuada. No sé si ustedes saben qué es la reproducción asexuada. Y si no lo saben, la asexuada es cuando un ser no necesita de otro para reproducirse, como en la mitosis. Nosotros tenemos una bacteria y esa bacteria se parte por la mitad y tiene dos copias idénticas.
Eso es una reproducción asexuada. Y la sexual, que se necesitan de 2 individuos, ¿ya? Generalmente, bueno, dentro de las células procariontes tenemos que tienen 2 tipos de alimentación, autótrofos, que crean su propio alimento, y heterótrofas, que se alimentan de otros individuos. Y en el caso nuestro también, los que son autótrofos son las plantas, y generalmente el resto de los animales son heterótrofos, que necesitan de otro ser vivo para alimentarse. Esto ya se los había mencionado y aquí yo quisiera detenerme para saber si alguien me podría decir de qué color creen que son las células. ¿Alguien me podría decir de qué color son las células? ¿O qué creen ustedes con respecto a qué color tendrán color las células? Aneli, ¿qué crees tú? ¿Las células tienen color? No, ¿ya? Efectivamente no tienen color, aunque uno pueda pensar que sí, porque los glóbulos rojos que están en la sangre también son células. Y cuando nosotros nos hemos ido a sacar sangre, vemos que la sangre es de color roja, entonces a lo mejor podríamos hacer esa relación, pero las células no tienen color, chiquillos, ¿ya? Tienen pigmentos que reflejan ese color, como por ejemplo el glóbulo rojo, como por ejemplo la célula vegetal, ¿ya? Tiene un pigmento de color verde que se llama clorofila y por eso tiene ese color. Pero en general las células no tienen color, ¿ya? Y la otra pregunta, ¿qué forma tendrá la célula, Esteban? ¿Crees que las células tienen alguna forma determinada? ¿Qué crees tú? ¿O tienen distintas formas? ¿No, Felipe? ¿Qué crees tú? ¿Crees que las células tienen forma? Tampoco me responde. Oscar, el Felipe, ¿crees que no tienen forma? Oscar, ¿qué crees tú? ¿Las células tienen forma? Yo creo que algunas sí tienen forma definida y otras no tienen forma definida como tal. Exactamente, ¿ya? Las neuronas, por ejemplo, no sé si en algún momento han visto en libros, se supone que las neuronas tienen como una forma de estrella como con una colita. Y cada una de las células tiene una forma. Los glóbulos rojos son más bien, tienen como una forma, no sé si cilíndrica, tan cilíndrica, pero como más redondita. Y así sucesivamente, todas las células, y va a depender mucho de la función que cumple, ¿ya? Lo otro, el tamaño de las células es muy, 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 muy pequeñita. Por ejemplo, acá yo les puse como un diagrama en el cual ustedes pueden hacer una relación, ¿ya? Miren, acá el átomo tiene un tamaño de 0,1 nanómetros. Los lípidos, 1 nanómetro. Un virus, 100 nanómetros. ¿Ya? Y son muy, muy pequeñitos. Piensen que un huevo de gallina mide aprox unos 90 milímetros. ¿Ya? Imagínense que cómo tienen que ser los átomos, las proteínas, son muy, muy pequeñitas, no podemos observarlas a simple vista, ¿ya? Como para que se hagan una idea porque a veces los estudiantes no hacen esa relación de los tamaños.
Y lo último que quiero mencionar con respecto a las generalidades de las células, que esto es súper importante que ustedes lo entiendan. Entendiendo esto van a entender como la base de la biología, ¿ya? Que se llama el dogma de la biología molecular. ¿Y a qué se refiere el dogma? Que primero nosotros decimos que nosotros heredamos características de nuestros familiares, principalmente de nuestro padre o de nuestra madre. Y eso está determinado por el ADN. Y el ADN es una gran molécula que se encuentra en el núcleo de todas nuestras células, ¿ya? Como les decía yo la otra vez, el ADN es un rey. Entonces, al ser un rey, el ADN no puede salir del núcleo. El ADN siempre está ahí. Y lo que hizo la célula para poder llevar la información, porque vamos a pensar que el ADN es como la instrucción, como una receta para preparar queque. Y supongamos que el queque es necesario para que la célula pueda vivir. Entonces, si yo no tengo el manual para hacer el queque, yo no voy a poder fabricar mi queque proteína, que es como la biomolécula más importante de nuestro metabolismo, de nuestro cuerpo. Entonces, como la receta ADN no puede salir del núcleo, lo que hace la célula es una copia. La fotocopia, saca una copia y sale del núcleo con la copia. Y con esa copia va a la fábrica donde se crea el queque proteína. Entonces, eso es súper importante. A partir del ADN, que es el material genético, se genera una copia y con esa copia se fabrica lo que nosotros necesitamos constantemente, que son las proteínas. Recuerden que las proteínas son anticuerpos. Si yo no tengo anticuerpos, me pueden atacar virus y me puedo morir. Recuerden que las proteínas forman parte de nuestra estructura celular, de nuestra membrana. Hay proteínas que dejan entrar sustancias a las células y salir sustancias de las células. Si yo no tengo esa proteína, también me puedo enfermar porque falla un proceso dentro de mi cuerpo. Las proteínas cumplen función de enzima. Una enzima era algo que apuraba una reacción química o generaba que un proceso fuera más rápido. Y así un sinfín de funciones más que cumplen las proteínas. Entonces, eso es muy importante, que por último se lo aprendan de memoria. ADN, a partir del ADN se genera la copia, que es el ARN, y a partir del ARN se sintetizan las proteínas. Ya, súper importante eso, chiquillos. Y acá les puse un ejercicio, y quiero ver quién se atreve a responderlo. Dice, a comienzos del siglo XX, Max Planck estudió la emisión de energía de los sólidos al ser calentados, permitiéndole enunciar que los átomos y las moléculas emiten o absorben energía solo en cantidades definidas, pequeños paquetes. Al respecto, el texto anterior corresponde a una teoría, un problema de investigación, un procedimiento, un marco conceptual. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen ustedes que sería? Me habla de lo que hizo Max Planck. Mira, lo voy a volver. En el fondo define, dice que estudió la emisión de energía de los sólidos al ser calentados. Él lo estudió y después llegó a la conclusión, ¿no es cierto?, que los átomos y las moléculas emiten o absorben energía solo en cantidades definidas. Sería una teoría, un problema, una ley, un procedimiento, un marco conceptual. Recién yo definí cada uno de esos conceptos. Cristian, ¿qué crees tú que sería la respuesta? ¿O no sabes? Dime, profe, sabe que no tengo idea. Una teoría. Bien, Cristian. Exactamente, es una teoría. Porque dice que él lo estudió
y llegó a la conclusión, ahí está la clave para enuncia algo ya concreto. Dice, estudió la emisión de energía de los sólidos al ser calentados. Si fuera un problema de investigación, tendría que decir, plantear un problema, pero ahí no están planteando ningún problema. Si fuera una ley, tendría que estar más que probada. Y generalmente se van a dar cuenta al tiro porque ponen leyes como la ley de gravedad, la ley de... menciona, da claves para reconocerlo. Un procedimiento experimental sería, te describen un experimento, y un marco conceptual habla de definiciones textuales. Entonces, la respuesta correcta es teoría. Muchas gracias, Cristian. Muy bien. Ya. Y, bueno, la otra pregunta tiene que ver con, dice, si se encuentra, en un paseo usted encuentra un extraño objeto muy similar a un alga, ¿cuál de las siguientes acciones realizaría para determinar que se trata de un ser vivo? En la clase anterior yo les di unas pistas para saber qué significa que fuera un ser vivo, cuando comenzamos la clase anterior, ¿ya? No sé si alguien se atreve a responder. Bueno, el enunciado 1 dice observar si presenta célula al microscopio, observar si responde a diferentes estímulos, analizar si hay un polímero en su estructura. Los polímeros, chiquillos, son moléculas que tienen repeticiones de una unidad. Podríamos decir que un polisacárido, que es un carbohidrato, es un polímero. ¿Ya? Pero cuando yo les mencioné la clase pasada que era un ser vivo, les hablé de ciertas características. ¿Quién se atreve a responder esa pregunta? ¿Nadie? Ya, la respuesta correcta sería la de chiquillos, porque presenta células y responde a estímulos. Analizar si hay polímeros es muy difícil porque tendría que hacerse en un laboratorio. Entonces, es algo que no es viable. Entonces, por eso es la 1 y 2. Y no necesariamente por tener polímero va a ser un ser vivo, ¿ya? Y la 4 dice, una diferencia estructural entre las células procariontes y las eucariontes es que la célula, la A dice, procarionte tiene pared celular, eucarionte presenta citoesqueleto. Esto lo voy a dejar para el final de la clase, para que lo respondamos porque voy a pasar el tema de los organelos, que es importante que tengan claridad para poder responder esa pregunta. Ya, la célula animal es un ejemplo de célula eucarionte, porque tiene núcleo, ¿ya? Tiene muchos organelos dentro de los cuales podemos mencionar los retículos endoplasmáticos, que tenemos el liso y el rugoso, los centriolos y las mitocondrias del aparato de Golgi. La célula vegetal se caracteriza por tener vacuola, que es lo que ustedes ven acá, aprecian, que es como un reservorio de agua, que es donde las células vegetales guardan agua, y las células animales no poseen esta estructura. Cloroplasto, que es una estructura que se utiliza para realizar la fotosíntesis. Recordemos que la fotosíntesis es cuando las plantitas crean su propio alimento y nos otorgan a nosotros oxígeno, ¿ya? El organelo que lleva a cabo el proceso de fotosíntesis es el cloroplasto. Los retículos endoplasmáticos liso y rugoso, donde el liso está encargado de sintetizar lípidos y desintoxicar a la célula. Por ejemplo, ojalá que ustedes no lo hagan aún, si uno toma alcohol, el retículo endoplasmático liso es el encargado de desintoxicar a mi célula del alcohol, ¿ya? Entonces el hígado, por ejemplo,
En el hígado hay muchos retículos endoplasmáticos lisos. Después tenemos el retículo endoplasmático rugoso, que está encargado de sintetizar proteínas. Y tanto célula animal como vegetal presentan los retículos endoplasmáticos. Y el núcleo, que guarda el ADN. Y el aparato de Golgi, que se encarga de, por decirlo así, hacer madurar a los lípidos y a las proteínas. Y es como la bodega de las células. Es donde se guardan los lípidos, las proteínas. Y cuando la célula necesita, él las exporta, las envía a la célula o al lugar donde se necesitan estos componentes. Acá yo les puse una tabla comparativa, ¿ya? Primero mencionarles que no les he hablado de los centriolos. Voy a irme al tiro a los centriolos para que ustedes puedan saber y visualizar qué es un centriolo, ¿ya? Porque ahí estaba hablando de las diferencias entre una célula animal y vegetal. Y una de las diferencias es que la célula, por ejemplo, animal posee centriolos y la vegetal no posee centriolos. ¿Ya? Esa es una de las diferencias que hay entre célula animal y vegetal. Ya, ¿y qué son los centriolos? Son, como ustedes lo ven, organelos, o sea, sí, organelos, o estructuras tubulares, le vamos a decir así, que se encuentran de pares o de tripletes, o de tres, ¿ya? Y la función que tienen es organizar, formar el esqueleto de la célula, ¿ya? Entonces, como nosotros tenemos un esqueleto, si nosotros no tuviéramos los huesos, seríamos como una masa. Si nos sacaran el esqueleto a nosotros, seríamos solo una masa. En el caso de las células, específicamente en la animal, el centriolo lo que hace es organizar a la célula, darle una forma, ¿ya? Y dan origen a otras estructuras celulares, que son los cilios. Los cilios, chiquillos, son como pelitos que tienen las células y que se encuentran, por ejemplo, en las mucosas. Nosotros, en las mucosas, por ejemplo, en el esófago, nosotros tenemos cilios. Y cuando ingresa un polvo, o no sé, o un virus, o algún patógeno a nuestro cuerpo, los cilios lo que hacen es tratar de sacar a través del movimiento de los cilios, que son como pelitos. Y los flagelos lo tienen los hombres en el espermatozoide. Ese como colita que tiene el espermatozoide es un flagelo. Y lo que hace es darle movimiento al espermatozoide para que se pueda encontrar con el óvulo. Y también forman el huso. No sé si ustedes recuerdan que cuando la célula se divide, se forma una estructura. Y esa estructura después permite que las células se separen o que los cromosomas se separen. Y a eso se le llama uso. ¿Ya? Eso lo van a recordar cuando lo vean con la otra profesora que va a tratar las otras dos temáticas en 3 clases más. Ya, entonces, volviendo a lo que estaba mencionando yo acá. Acá tenemos una comparación entre la célula animal y vegetal. Recordar que son células eucariontes. La animal tiene centriolos, ya que ya sabemos lo que es el centriolo. La vegetal no tiene. La animal no tiene cloroplastos. Nuestras células animales no realizan fotosíntesis. Nosotros no hacemos fotosíntesis. Sí las plantas sí hacen fotosíntesis. Nosotros, la célula animal, no tenemos pared celular. ¿Y qué es la pared celular? Es una capa protectora que le da rigidez a los vegetales. Por ejemplo, si yo voy y observo, no sé,
el tronco de un árbol, me voy a dar cuenta que tiene una pared celular bien desarrollada, la madera, ¿ya? En cambio, las células animales no. Y las células vegetales tienen vacuola, que era esto que, esa como recipiente con agua, para decirlo de una manera más familiar. Y la célula animal no la posee, ¿ya? Aparte, dentro de, ustedes tienen que tener claro que hay 3 compartimientos que yo les mencionaba recién. El núcleo, que se lo estoy indicando acá, el citoplasma, que es donde están todos los organelos, todas estas cosas así como membranosas, y la membrana, ¿ya? El citoplasma es la estructura que está, o sea, es el compartimiento que está entre el núcleo y la membrana. ¿Y qué contiene en su interior? Líquido, y contiene a los organelos, en el caso de las células eucariontes, porque ahora solo vamos a hablar de células eucariontes. No sé si hay alguna duda hasta el momento. ¿No? Después tenemos el citoesqueleto, ya que como yo les mencionaba, es el esqueleto, valga la redundancia, de las células, y que en el caso del animal está constituida por los centriolos. En el caso de la vegetal, no, ya no está formada de centriolos. Y dentro de las fibras que componen el citoesqueleto, tenemos 3 estructuras: filamentos intermedios, que son tubitos ni tan gruesos ni tan delgados; los microtúbulos, que son más gruesos, son muy, muy gruesos; y los microfilamentos, que son más pequeñitos. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, un microfilamento es la actina. ¿Y qué es la actina? La actina es una proteína que, al asociarse con la miosina, permiten que nuestros músculos tengan una contracción. Si no estuvieran estas proteínas, yo no podría relajar y contraer mi músculo, ¿ya? Y esto está formado a partir de estos microfilamentos que componen el esqueleto de la célula. Después tenemos a la tubulina, que también es una proteína, ¿ya? Y que tiene la función básicamente es una proteína globular, es una proteína estructural que se encuentra en la membrana, como podemos ver ahí. Y el filamento intermedio son proteínas de fibra, por ejemplo, la proteína que tenemos en el pelo, estructural. Bueno, dentro de las funciones, dar forma a la célula, permite, gracias a este esqueleto, permite que los organelos se desplacen, forma el uso mitótico o meiótico, la actina forma parte de la contracción muscular y forma los centriolos en el caso de la célula animal. ¿Ya? Después tenemos el núcleo, que es donde se encuentra el ADN. Ahí tenemos una membrana, que es la carioteca, que tiene poritos, que permite, por decirlo así, salir y entrar a ciertos componentes que van a favorecer el metabolismo celular. También tenemos la cromatina con las histonas, que lo que hacen es enrollar el ADN y formar los cromosomas, que tienen esa forma como de X, ¿ya? Y la matriz nuclear, que también está formada por ribonucleoproteínas y por proteínas que no son histónicas, que no enrollan el ADN, que tienen otras funciones. ¿Cuál es la función del núcleo? Mantener el ADN seguro, ¿ya? Y en el fondo es como la parte más importante de la célula, ¿ya? Porque tiene el control, tiene como el mapa del tesoro, por decirlo así de otra manera más familiar. Después tenemos los ribosomas, que son componentes celulares que están en
todas las células y que la función que tienen es sintetizar proteínas. Y estos son los ribosomas. Llega el ARN, que era la copia del ADN, se pone acá y a partir de este ácido nucleico se sintetizan las proteínas. Y dijimos ya que las proteínas tenían múltiples funciones que son de vital importancia para nuestro cuerpo. Después tenemos los retículos endoplasmáticos. Y esto a mí me interesa que quede súper claro, ¿ya? Que quede súper claro que tenemos el núcleo y pegadito al núcleo tenemos el retículo endoplasmático rugoso y el liso. El rugoso, ustedes me dirán, profe, pero ¿cómo puede diferenciarlos? Es porque el rugoso tiene estas como pelotitas. Y estas pelotitas son ribosomas, y por eso se llama retículo endoplasmático rugoso. Y el otro, que es el liso, no tiene esas pelotitas, y por eso se llama retículo endoplasmático liso. El rugoso también sintetiza proteínas, y el liso lo que hace es sintetizar lípidos. Recordemos que los lípidos eran las grasas, ¿ya? Y desintoxicar el organismo. Recuerden, si yo consumo algo tóxico para mi cuerpo, una de las funciones que tiene el retículo endoplasmático liso es limpiar mi cuerpo. Y aquí hay un cuadro comparativo. La función del rugoso es síntesis de proteínas de exportación. La función del liso, síntesis de lípido y desintoxicar. ¿Cuál está más cercano al núcleo? El rugoso. Y el liso está pegadito al rugoso. El rugoso tiene asociado ribosomas, por eso se llama rugoso, y el liso no. ¿Ya? Y ahí podemos ver la diferencia. Ahí podemos apreciar que el rugoso tiene esas estructuras que son los ribosomas y el otro no. Y ahí está el rugoso y ahí está el liso. Están pegados. Después tenemos el aparato de Golgi. ¿Ya? El aparato de Golgi, yo le digo la bodega de la célula. Tiene hartas funciones, ¿ya? Y dentro de las funciones, una de las más importantes es que él ayuda a madurar a las proteínas y a los lípidos, y después las exporta. Primero las hace madurar, es como que le agrega, supongamos que yo soy el retículo endoplasmático rugoso, y yo fabrico mi queque proteína, y se la llevo al Esteban, que va a ser la bodega. Pero aparte de ser la bodega, Esteban, aparato de Golgi, él le va a agregar un valor. Por ejemplo, el queque proteína lo va a introducir, o le va a hacer un baño de chocolate, y lo va a introducir en un recipiente bonito. O sea, hizo que el queque proteína tuviera un valor agregado. Y eso es lo que hace el aparato de Golgi. Hace que maduren las proteínas y los lípidos. ¿Ya? Y los guarda, los tiene ahí guardaditos, hasta que la célula lo necesita. Otra cosa que hace es precursor del acrosoma. El acrosoma es esta cabecita del espermatozoide. El espermatozoide está constituido por partes, y el acrosoma es la cabeza, ¿ya? Y también origina a los lisosomas. Los lisosomas son organelos celulares que yo los llamo como el basurero de la célula. De ahí vamos a ver cuál es la función que tienen. Y participan también en la división de la célula vegetal. ¿Ya? La célula vegetal, cuando se multiplican las células vegetales, se dividen. Se replica el material genético y se dividen. Y lo que hace el aparato de Golgi forma el fragmoplasto, que es esto. Acá tenemos una célula y ese es el fragmoplasto. Lo que hace es que se separen en dos. Y también tiene una actividad secretora. Miren, si se fijan, el aparato de Golgi tiene estas pelotitas. Y estas pelotitas se llaman vesículas. Y esas vesículas lo que hacen es llevar el lisosoma o la proteína ya lista, madura,
a otro lugar donde lo necesite la célula. Ya, y si nos fijamos, miren, acá tenemos una secuencia. Tenemos el núcleo, tenemos el retículo endoplasmático rugoso, el liso, que transporta tanto proteínas como lípidos a través de vesículas. La vesícula sería como un auto, como un transporte que tienen las células. Y la lleva al aparato de Golgi. Y acá en el aparato de Golgi lo que se hace es hacer que maduren y guardarlas. Y si en algún momento se necesita lípido y proteína, ella la exporta. El aparato de Golgi la exporta a través de vesículas. Y crea también, ¿no es cierto?, los lisosomas, que son organelos que limpian a las células, son como el basurero. Después tenemos a la mitocondria, ¿ya?, que la función que tiene es síntesis de energía. Ustedes saben que nosotros fabricamos energía, que si yo, por ejemplo, no como, no voy a tener energía y me puedo llegar a morir porque la célula no va a tener cómo fabricar energía. Y uno de los mecanismos que utiliza es la glucosa. Ya está el ciclo de Krebs y está la glucólisis, que eso no voy a entrar en detalle porque no está dentro de lo que deberían, a lo mejor en alguna área temática que salga metabolismo, habrá que tratar ese tema, que es bien complejo. Pero dentro de mis áreas temáticas no está el metabolismo como tal. Si está en la otra área temática voy a tener que explicárselo. Ya. Después tenemos los lisosomas, que yo les decía que era el basurero de las células. Y lo que hace este basurero es que contiene una enzima digestiva. Yo les dije que las enzimas eran como moléculas que aceleraban procesos. En este caso, como son enzimas digestivas, lo que hacen es como degradar a sustancias que tengan un pH ácido. Todo lo que sea ácido y le vaya a provocar un daño a la célula, los lisosomas como que se lo comen y lo degradan. ¿Ya? Todo lo que tenga pH ácido y daña a la célula va a ser degradado por el basurero lisosoma. Y también realizan autofagia celular. ¿Qué es la autofagia? Que cuando ellos ya cumplieron un ciclo, se autodestruyen. Y así se van renovando, porque obviamente algo que se ha usado mucho empieza a fallar. Y todas las células tienen un ciclo. Ahí hay un link de un video. Mencionarles que algunas de las diapos yo las saqué de CPECH para guiarme, para tratar, ya que las diapos de CPECH son bastante buenas. Entonces, no todas, pero la gran mayoría de este PPT lo saqué de CPECH, ¿ya? Otro organelo es el peroxisoma. Y el peroxisoma, al igual que el lisosoma, es otro basurero. Pero este basurero lo que hace es degradar sustancias que sean oxidantes para las células, como el peróxido de hidrógeno. Y lo que hace esta sustancia es matarla. Mata las células si está en altas proporciones. Entonces, solo el peroxisoma se dedica a sustancias que oxidan, a agentes oxidantes, y el lisosoma a sustancias ácidas. Pero ambas son basureros celulares. Y el sentido es lo que ya se los había mencionado. Y a esta parte quería llegar, porque sí se los mencioné, pero para que lo visualicen de una mejor manera. Acá tenemos a los cilios, son como puros pelitos, si ustedes pueden observar, ¿ya? Y como les decía, está dentro de las mucosas, recubriéndolas para remover microbios o algo que moleste, ¿ya? A nuestra homeostasis, a nuestro equilibrio corporal. Y los flagelos es la colita, ¿no es cierto?, del espermatozoide, que permite que el espermatozoide en algún momento se pueda unir al óvulo, si es que llega a encontrarlo.
Los cloroplastos, también ya les había mencionado, lo que me faltó mencionar de los cloroplastos es que los cloroplastos tienen ADN, ¿ya? Son los únicos organelos con la mitocondria que tienen su propio ADN. Súper importante tener eso claro. Los únicos organelos celulares que tienen ADN son la mitocondria y el cloroplasto. De hecho, hay una teoría, pero como no está textual no la voy a tratar, así que, porque si no me demoro más en pasar todo el contenido. Mencionarles que, además, el cloroplasto tiene una doble membrana, presenta pigmentos fotosintéticos, que es la clorofila, que lo que hace es captar, ¿no es cierto?, la luz del sol, y al captar la luz del sol genera como resultado se obtiene la glucosa. ¿Y qué es la glucosa? La glucosa es el alimento que fabrica la planta para poder vivir, porque las plantas, ellas fabrican su propio alimento, ¿ya? Y los carotenoides, chiquillos, son sustancias, pueden ser sustancias de color roja, amarilla, naranja, que por ejemplo en la zanahoria se encuentra ese color naranjo, es un carotenoide, ¿ya? Y es un tipo de antioxidante. Está como en investigación o comprobado que los antioxidantes retrasan el envejecimiento celular. Y hay muchas, por ejemplo, los arándanos se dice que tienen harto antioxidante, las uvas, generalmente varias frutas, ¿ya? Por eso es tan importante comer verduras. Bueno, y la función es realizar fotosíntesis. Otro organelo o otra parte exclusiva, no es un organelo en verdad, otra parte exclusiva de la célula vegetal es la pared celular, que ya se la había mencionado, que recubre a la célula vegetal. Y la célula animal no tiene, ¿ya? Está compuesta principalmente por celulosa, y la celulosa es un tipo de carbohidrato, ¿ya? Y es permeable al paso de sustancias. ¿Qué significa que sea permeable? Que deja entrar a ciertas sustancias, dependiendo de su conveniencia. Por ejemplo, el agua. Deja entrar al agua, porque sin agua la planta se muere. La vacuola, que ya le había mencionado que es un reservorio de agua y de algunos alimentos también, y mantiene turgente a la planta, así como no deshidratada. Y esto es súper importante, estos mapas conceptuales, cuando ustedes quieran estudiar rápido, váyanse a los mapas conceptuales de las PPT. Están todas las diferencias, ¿ya? Animal y vegetal son eucariontes ambas, ¿no es cierto? Y ahí están las diferencias. La vegetal tiene vacuola, cloroplasto, ¿no es cierto?, pared celular. La animal tiene centriolos, a diferencia de la vegetal. Y ambas tienen retículos, aparato de Golgi, mitocondria y ribosomas. Y aquí nos vamos con otro componente de la célula, que es la membrana, ¿ya? Y la membrana, no sé si hay alguna duda, chiquillos. ¿No? Ya, la membrana plasmática se le conoce por el modelo de mosaico fluido y fue propuesta por estos señores Singer y, no sé pronunciar, soy pésima para el inglés, Nicholson, ¿ya? Así creo que se pronuncia. ¿Y por qué se le llama mosaico fluido? Porque primero hay varios componentes celulares. Podríamos mencionar a los fosfolípidos que están acá, con esta cabecita y estas patitas. Se me enreda la lengua, perdón. Podríamos mencionar al colesterol, que le da estabilidad a la membrana, y las proteínas, ¿ya? Las proteínas, acá hay una proteína que atraviesa toda la membrana y que vamos a ver después que permite que algunas moléculas entren o salgan de la membrana. ¿Y por qué se llama mosaico fluido? Porque tiene movimiento, ¿ya?
y también porque gracias a los componentes que tiene, mantiene, por decirlo así, una barrera entre el ambiente interior y exterior de las células. Bueno, y aquí les menciono lo mismo. Dice, se refiere a los componentes que no son estáticos y que tienen movimiento, gracias al movimiento de los fosfolípidos. Y aquí vamos a hablar en detalle de los componentes de la membrana, ¿ya? Y vamos a comenzar por las proteínas. Las proteínas, dijimos que son biomoléculas, ¿no es cierto?, que son sintetizadas tanto en el retículo endoplasmático rugoso como en los ribosomas, y que esta sería la función estructural, porque forman parte de la membrana. Y hay de dos tipos: las transmembranas, que atraviesan toda la membrana, a esas se les llaman transmembranas o integrales porque cruzan toda la membrana, y las periféricas, que solo están en un extremo. ¿Ya? Esos son los tipos de proteína y van a cumplir, por supuesto, una función específica dentro de la membrana. Después tenemos a los glúcidos, ¿ya? Los glúcidos están formados por carbohidratos y proteínas y solo se encuentran al exterior de la membrana. Generalmente estos se utilizan como para señalizar. ¿Cómo sabe una célula que quiere recibir un componente que necesita? Mediante los glúcidos, o los glucolípidos, o los glucoproteínas, porque está como marcada, tiene una señal. Son como, marcan, así como si yo dijera, ya vengan a mi casa y les puso una bandera chilena, soy la única de mi población que tiene una bandera chilena, y ustedes van a llegar todos a mi casa. Van a decir, ah, la profe vive en Praderas de Linares, en el pasaje Regumilla, y en ese pasaje yo les voy a indicar, la que tiene la bandera chilena soy yo. Eso, marcar una señal, eso hacen los glúcidos, para que puedan llegar otros componentes a las células. Después tenemos el colesterol, que es todos saben que el colesterol es una molécula que no siempre es mala. Generalmente hay personas que piensan que el colesterol es malo, pero tenemos colesterol bueno y colesterol malo, ¿ya? Que lo que hace es darle rigidez a la membrana. Y finalmente tenemos a los fosfolípidos, que son estas cabecitas con estos palitos, que son anfipáticos. ¿Qué significa que sean anfipáticos? Que son hidrofílicos e hidrofóbicos. Hidrofílicos significa que se llevan bien con el agua, y hidrofóbicos que no se llevan con el agua. Por ejemplo, la cabecita es hidrofílica, significa que el agua no va a poder, bueno, igual atraviesa la membrana, pero va a tener, por decirlo así, porque es una excepción a la regla del agua, pero no podrían, estas colitas de acá, no podrían estar en contacto permanente con el agua, porque son hidrofóbicas, ¿ya? Y eso le otorga, ¿no es cierto?, fluidez a la membrana, este comportamiento anfipático. Y el glucocálix, es esto, se le llama al conjunto, ay, no sé, el puntero se perdió, a este conjunto de cosas, ya, de lípidos y proteínas, se le llama glucocálix, ¿ya? Y cumple función de reconocimiento y adhesión y protección, de señalizar básicamente. Dentro de las características de la membrana celular, tenemos que es una bicapa lipídica porque está constituida por los fosfolípidos, ¿ya? Tiene tanto lípidos como proteínas, por eso se llama, y es doble, por eso es bicapa. Tiene fluidez para ciertas estructuras, o sea, para ciertas moléculas, por ejemplo, el agua. El agua pasa libremente a través de la membrana, independiente que ésta sea anfipática. Es semipermeable, es semipermeable porque es selectiva. Es como si yo voy a una fiesta o como si yo voy a un restaurante y no tengo el pase de movilidad, no puedo entrar. Hace lo mismo la membrana.
la membrana plasmática, si no cumple con las condiciones que ella impone, no deja pasar a la sustancia. Separa un medio de otro, ya regula el paso, es como el portón de una casa. Si mi casa no tiene portón o no tiene puerta, todos van a entrar a mi casa. Es como eso. Y regula el contenido. Y lo vamos a ver mediante esto, mediante los tipos de transporte. Ya, primero yo necesito que ustedes sepan qué es un gradiente de concentración. ¿Ya? Cuando yo hablo de un gradiente de concentración, hablo de cantidad de sustancias que hay en una célula. ¿Ya? Y lo voy a plantear, antes de que me vean estos dibujitos, con esto. Gradiente de concentración, aquí en el metro de Santiago tengo un gradiente de concentración. Hay una gran cantidad de personas. Si yo quisiera, si yo soy de la persona que quiero, hay mayor cantidad de personas afuera del metro que adentro del metro, ya por un tema de metros cuadrados. Si yo quisiera entrar al metro, estaría ahí yendo en contra del gradiente, porque tengo que hacer fuerza, gastar energía para poder empujar al otro y para poder meterme al metro. Pero si yo quisiera salir del metro hacia el pasillo, ¿no es cierto?, iría en favor del gradiente, porque no tendría que gastar tanta energía. Y aquí lo vamos a ver con la célula. Entonces, yo tengo aquí mi célula, tengo mi membrana celular, que dijimos que era selectiva, ¿ya? Entonces, yo tengo acá más moléculas fuera de la célula y acá tengo menos. Entonces, si estas moléculas que hay más quieren entrar, van a ir en favor del gradiente. Van a ir en favor del gradiente, como se puede apreciar acá. Porque no van a tener que tener un gasto energético. Pero si estas que están aquí, al interior de la célula, quisieran salir, tendrían que van en contra del gradiente, porque van hacia donde hay más personas. ¿Ya? Entonces, en base a aquello, si yo gasto energía para salir o entrar de la célula, si yo gasto energía, se va a llamar transporte activo. Y si yo no gasto energía, se va a conocer como transporte pasivo. ¿Ya? Eso es súper importante. ¿Ya? Entonces acá estas moléculas van a favor del gradiente. ¿Y por qué van a favor? Porque, ¿no es cierto?, no les va a costar entrar, porque acá hay menos moléculas. En cambio, las que están adentro van a ir en contra. Pero primero vamos a ver las que van a favor del gradiente y que se conoce con el nombre de transporte pasivo. Y el transporte activo, ya se lo había mencionado, va en contra del gradiente de concentración. Chiquillos, yo quisiera saber si se entiende lo del gradiente de concentración o hay alguna duda, alguien que no lo entienda. ¿No? Ya. Continúo entonces, porque me quedan, yo creo que 5 minutos y termino, ya estoy deshidratada de tanto hablar. Yo creo que vamos a llegar hasta, porque igual voy a tener que continuar con esto la próxima semana. Ya, entonces, dijimos aquí, ¿no es cierto?, que transporte pasivo era en favor del gradiente, porque no hay gasto energético, y transporte activo es en contra del gradiente porque esas moléculas necesitan de energía para poder, ¿no es cierto?,
ingresar. Pero que vean el movimiento. Este está a favor del gradiente. Y este en contra del gradiente. Ya, y dentro de los transportes pasivos, yo creo que vamos a llegar hasta acá, tenemos la difusión simple, la difusión facilitada y los MOSI. Y hasta acá lo dejamos porque igual, de todas maneras, la próxima clase voy a tener que retomarlo y ya la próxima clase terminaría con esta área temática y yo creo que comenzaría con la segunda área temática que es organismo y ambiente, que es un poquito más fácil porque habla de conceptos más sencillos. Esta unidad es bastante tediosa, esta área temática es muy tediosa porque habla de muchos conceptos bastante complejos, ¿ya? Así que eso, queridos alumnos, espero que hayan entendido. El PPT está disponible y también les dejé preguntas tipo prueba de transición, que las saqué de preuniversitarios y del DEM. Hay algunas que son del DEMRE, de facsímiles que son publicados por el DEMRE, oficiales, ¿ya? No sé si hay alguna duda. Ninguna duda, profe.